Hola a todos y a todas, me llamo Katiana y soy Huerta y Huerta. Bienvenidos al curso Pon un huerto en casa. Esta es la lección número 5, la última lección, que más que una lección realmente son dudas y consultas. Si no habéis visto las demás lecciones, os recomiendo que vayáis para atrás y miréis las 4 lecciones, que son breves. Y no me enredo mucho más, que hay bastantes consultas y dudas que resolver. Y nada, y acordaros que hay sorpresa, ¿eh? O sea que no os lo perdáis, dentro vídeo. He recibido 2 o 3 preguntas sobre las asociaciones, una más específica y otras pues más genéricas. Las asociaciones es algo que, por ejemplo, es verdad que no salió en el curso, así que es el momento perfecto para poder explicarlo por aquí. Cuando ponemos plantas, evidentemente en una misma jardinera podemos poner más de una planta, siempre que cumplamos el marco de plantación. Pero en ocasiones no podemos poner según qué plantas, sobre todo según qué familias juntas. Por ejemplo, berenjenas y tomates en la misma macetera o una al lado de otra no es recomendable, ya que por ejemplo las dos pertenecen a la misma familia y entonces consumen el mismo tipo de nutrientes, por lo que se agotará rápidamente los nutrientes de esa tierra, por lo que es mejor asociarlas con otro tipo de plantas. ¿Pero qué son las asociaciones? Las asociaciones se usan básicamente para tener ventajas de unas plantas con otras. Por ejemplo, con el espacio. Por ejemplo, las tomateras, las lechugas y las cebollas son una asociación bastante común, ya que, por ejemplo, las tomateras pueden proporcionar sombra a lo que son las lechugas y las cebollas. Luego las cebollas crecen de raíz y las lechugas crecen por fuera, evidentemente, pero su periodo de cultivo es más rápido que estos dos, por lo que cuando ya básicamente nos moleste a los otros cultivos, la podemos cosechar. Además, estas 3 plantas no compiten en nutrientes, por lo que pueden ir tranquilamente juntas. Además, quedan muy bien en el plato, así que tener, a la vez que tenemos tomateras, tener estas dos nos ayudará a que luego cuando cosechemos tengamos el kit perfecto para la cocina. Además de asociaciones por el espacio, podemos asociar plantas para evitar plagas. Por ejemplo, el olor que desprende la albahaca ahuyenta a los pulgones, por lo que se recomienda, por ejemplo, poner albahaca cerca de tomateras. Así evitaremos que esta sea invadida por pulgones. Y bueno, y básicamente las asociaciones son para beneficiar nuestras plantas. Entonces hay que ir con cuidado porque según qué plantas no pueden ir con otras y otras básicamente no se aportan ni beneficios ni se perjudican. ¿Cómo saber si es una buena asociación o no? Podéis encontrar tablas de asociaciones de plantas por internet, es decir, buscáis asociación de plantas, tabla, y os saldrán miles de asociaciones, además de muchas otras ideas de las que os he comentado y bueno, y básicamente eso os ayudará también a planificar vuestro huerto. Luego tenía una pregunta más específica sobre las asociaciones y es sobre la asociación de la col, para evitar el gusano de la col. En este caso, bueno, nunca he tenido ese problema, tampoco he tenido muchas coles, empecé un poco el verano pasado y ahora este invierno he tenido y básicamente no las he podido probar porque se me han ido todas a flor. Pero bueno, según este libro que tengo, leo y consulto muy a menudo, que lo recomiendo 100%, el Huerto Familiar Ecológico, dice que para evitar parásitos en las coles podemos usar el romero, la melisa y la menta. Así que bueno, puedes probar a juntar esta asociación con tus coles. También me habéis preguntado sobre las piedras en la base de una maceta. Cuando ponemos piedras al final del macetero, básicamente es para ayudar al drenaje de toda esa agua. En mi caso, cuando he puesto piedras en el fondo del macetero, ha sido porque normalmente no tenía muchas salidas para que el agua sobrante saliera. Entonces, en este caso sí que he puesto piedras. También es verdad que han preguntado sobre si el macetero no tiene salida de agua. Por supuesto, iría bien poner piedras, porque así el agua sobrante quedaría en ese hueco de piedras en las que no habría raíces, pero yo te sugiero igualmente que siempre haya una salida de agua, básicamente porque si no está, o sea, si lo tienes dentro de casa o en un porche que nunca le da la lluvia, vale, ahí sí porque puedes controlar los riegos, pero si lo tienes fuera, que le puede caer el agua de lluvia, si un día o dos está lloviendo de manera excesiva, llegará a un punto que en la parte de abajo se va a acumular mucho de agua. Así que bueno, entonces el uso de piedras en el fondo del macetero, evidentemente siempre lo que hará es ayudar al drenaje de ese agua y que expulse bien el agua sobrante de los riegos. Luego me han preguntado por qué se rizan las hojas del pimiento o del ají. Sin tener más información es un poco complicado también poder decir el por qué.
Pero bueno, lo que siempre sugiero en este caso, y lo voy a decir de manera general, es que cuando encontréis una hoja rizada o deformada, que no es como las demás, como tocaría ser, sí que os sugiero que observéis bien esa planta. De esta manera podemos descartar o no de que haya una plaga que esté perjudicando nuestra planta. Por ejemplo, ya lo dijimos en la lección 3 de las plagas y los hongos, un síntoma para detectar pulgón es que las hojas se empiezan como a deformar y luego cuando miramos el envés de la hoja está plagada de pulgón. Por eso os recomiendo que primero examinemos completamente la planta. Además, que quizás no es una plaga, también podría ser un hongo. Luego, por ejemplo, el año pasado tuve un problema con la salvia, que también había un par de hojas que me crecían rizadas, y lo consulté con Huertox, con Milena de Huertox, que también es un perfil que os sugiero. Consultó, me dijo, quizás es un exceso de algún nutriente, así que riega bastante la planta con abundante agua y a ver qué tal. Hice eso y la verdad que empezaron las hojas a crecer bien. Quizás cuando hice el trasplante, porque justamente hacía unas semanas que había hecho un trasplante, quizás me pasé de abono o quizá no le aporté el agua suficiente, que empezaron a rizarse. Luego, por otro lado, por ejemplo, las tomateras, o quizás también en el caso de los pimientos, cuando reciben demasiado exceso de luz y no hay suficiente humedad, lo que hacen es doblarse como para proteger sus hojas del exceso de luz, en este caso. Entonces, quizás lo suyo es porque no se está regando lo suficiente o que el ambiente necesitaría tener un poquito más de humedad. Y estos más o menos son los ejemplos que podría dar de por qué se arrugan estos pimientos sin tener una información de antes de cómo has tratado esa planta. También he tenido la pregunta de cómo planifico el huerto. Tengo un vídeo que ya hablé sobre la planificación de huertos en IGTV, que os dejaré el enlace en la cajita de información, pero si os interesara más que habláramos de planificación de huertos, a mí es un tema que me fascina, porque aparte soy muy organizada, entonces si queréis que hablemos del tema más, que haga un vídeo más profundizado, mejor, porque también ese, la verdad que es bastante, fue de mis primeros vídeos que hice en Instagram, y quizás pues no... podría ser mejorable. Esto de planificar el huerto te lo puedes aplicar tanto tengas un huerto de maceta como de bancal. Primero lo que te aconsejo es que hagas una lista de todos aquellos cultivos que te gustaría pues cuidar, tener y cosechar. Yo normalmente cuando hago esta lista, soy muy exagerada, en plan, quiero tener tomates, esto, lo otro, tal y cual, y luego hago una cribada. Más que nada porque a veces queremos cultivar demasiado y hay que tener en cuenta también el tiempo que disponemos, el lugar que disponemos y bastantes cosas que nos pueden, que realmente nuestra vida profesional o personal nos pueden afectar. Entonces esto lo que hará es que nos podamos estresar o que nos frustremos o fracasemos en nuestro proyecto. Una vez que tengamos ya la lista completa, yo te recomiendo que marques cuándo es la temporada de cada cultivo. Por ejemplo, en verano, en primavera-verano, los cultivos de fruto como por ejemplo los tomates, berenjenas, pimientos, calabacines, solo se pueden durante esas temporadas. En cambio la col, depende de la variedad evidentemente, es un cultivo que se puede cultivar durante todo el año. Entonces, por ejemplo, de las coles voy a prescindir más en verano, primavera-verano las dejo más de cara a otoño-invierno y en verano y en primavera le voy a dar más importancia y más valor a estos cultivos de fruto. Por eso es muy importante que marques la temporada de cada cultivo. Luego te aconsejo que dibujes el espacio que tienes. Por ejemplo, en este caso de aquí, no sé si lo veréis bien, sí, más o menos se ve bien, es cuando tenía mi huerto en maceta. Esto era el huerto urbano, esto es un par de macetas sueltas, el huerto vertical y más o menos pues a partir de una leyenda me apuntaba pues colores, el tamaño de marco de plantación de cada una y me hacía una idea de lo que quería tener en el huerto. Entonces le quise dar prioridad a los guisantes, judías y luego en el tema del bancal, en el huerto urbano, quise darle más importancia a lo que eran raíces, como los puerros, las zanahorias, la cebolla. Este es la planificación del verano pasado, que tenía 3 bancales y bueno, y esto luego me agrandé para ver más o menos el tamaño en grande que ocuparía cada planta. Luego, otro tema que hablamos en este vídeo es de las asociaciones. Por ejemplo, en verano le quiero dar importancia a lo que son los tomates, berenjenas, pimientos y calabacines. Pues una vez que tengo todos estos colocados, intento poner otros cultivos que tengo en esa lista y que se asocian con esa planta principal. Este que es el de este año, que este bancal es el que tengo más determinado, ¿vale? Que lo que voy a hacer realmente este bancal va a ser para tomates, porque quiero poner muchas variedades de tomates, entonces he puesto 2 hileras de tomate y luego en medio
Ya que tuve la experiencia el año pasado que puse apios por aquí en medio, alguna albahaca, luego ocurre que crecieron demasiado, entonces se juntaban con las tomateras. Entonces he pensado este año en poner una hilera de raíz, de cebolla y zanahoria en este caso, porque apenas me ocuparán espacio, encima son unas buenas asociaciones con las tomateras. Y nada, y luego a los lados, entre tomate y tomate, voy a poner quizás ahí sí la albahaca, el tajete, que va muy bien, o cultivos de ensalada como las espinacas, la lechuga. Entonces más o menos así es como planifico. Pero eso, lo que he dicho, si os interesará más, que yo que sé, que lo hiciera más en plan, ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo hago en el momento? O algo así, en serio, dejadmelo en comentarios porque a mí me apetecería mucho hablar de este tema. Pero claro, también no sé si puede ser útil o no. Bueno, eso, dejármelo en comentarios. También me habéis preguntado sobre el acolchado y en especial he tenido una más específica sobre las cortezas de pino. Usamos acolchado para proteger las plantas por diferentes motivos. Por ejemplo, en verano para retener la humedad en la tierra, si por ejemplo tenemos una capa de acolchado, cuando haga mucha calor lo que hará es que mantenga esa humedad y no se evapore y se seque antes la tierra. O por ejemplo en invierno, si tenemos un acolchado, mantendremos la temperatura más adecuada dentro de la tierra y las raíces. Acolchados, hay un montón de acolchados. Y entonces yo lo que suelo hacer es usar los hierbajos que tengo, que normalmente, bueno, las malas hierbas, las adventicias que me salen alrededor del huerto, lo que os hago es cortarlas y las dejo en un montón y dejo que se sequen. Y luego cuando ya están secas las pongo encima de los bancales, poniéndolo alrededor de las plantas y protegiendo su suelo. Y en otras ocasiones he puesto corteza de pino, que también sirve como acolchado, y lo que, bueno, realmente decidí poner el acolchado de corteza de pino básicamente porque quedaba bastante estético. Pero es verdad que una vez que descubrí que el pino da acidez a las plantas, ahora especialmente se las pongo a plantas que quieran ese tipo de acidez, por ejemplo los freseros. Y nada, y lo que hacen realmente pues es un acolchado y va bastante bien, queda estético. Con respecto a lo de abonar, he recibido también varias preguntas. Por ejemplo, sobre el té de plátano o el té de cebolla. El té de cebolla yo en mi caso no lo he probado, pero sí que he probado el té de plátano y la verdad que siempre lo uso. Lo que hago es coger unas 5 cáscaras de plátano y las pongo a hervir con 1 litro de agua. Y bueno, y lo dejo ahí unos 15 minutos y haces el té de plátano. Una vez que se enfríe, lo puedes mezclar con un poquito más de agua y riegas. El té de plátano lo suelo usar con frutos, ya que el té de plátano lo que ayuda es a la fructificación y a la floración de las plantas. De esta manera lo he usado pues con tomateras, con berenjenas, con freseros, con pimientos y con todo este tipo de plantas que tienen fruto. Es verdad que últimamente, como tengo el huerto un poquito más grande, no con maceta, simplemente dejo el té de plátano para abonar las fresas. Me habéis preguntado por más desperdicios del hogar para abonar la tierra y uno de mis desperdicios favoritos es la cáscara de huevo, que parece que tengo Diógenes, pero bueno, están limpios evidentemente, les pego una buena pasada de agua, le quito toda la yema y toda la clara que queda en la cáscara de huevo y los pongo a secar y los dejo aquí. Sí que es verdad que ahora tengo la compostera y ya los pongo directamente también en la compostera y ya no guardo las cáscaras, pero bueno, siempre me gusta tener un bote de estos, lo que hago es luego triturarlo bien con una batidora o con un mortero. Esto lo pongo también con plantas de frutos, sobre todo en tomateras, berenjenas y pimientos. Cuando ya trasplanto esa planta en su lugar definitivo, pongo un puñadito más o menos de cáscara de huevo, muy, o sea, como esto así que se ve aquí abajo, que está en pequeño, lo pongo abajo, mezclado con la tierra donde lo voy a poner y pongo ahí la planta. Bueno, y la cáscara de huevo lo que haremos es aportar calcio a este tipo de plantas y evitaremos, por ejemplo, uno de los grandes fastidios que es la podredumbre apical. Y hasta aquí la lección número 5 de dudas y consultas del curso Pon un huerto en casa. Creo que más o menos he podido hacer o resumir todas las preguntas que me habéis hecho durante el curso. Evidentemente, si tenéis alguna duda o lo que sea, me podéis encontrar en Instagram, en YouTube, donde queráis, en el blog también, que a mí me da igual contestaros dudas. Mientras las sepa contestar, yo encantada de ayudar. Y nada, y llega aquí la sorpresa. La sorpresa es que quiero sortear semillas. Y no lo he querido decir por vía Instagram o cualquier otra vía, básicamente porque quería sortear esto con la gente que realmente haya seguido paso a paso el curso. Y quizás sois 2 o 3 que me habéis seguido, pero yo estoy súper contenta y es mi manera de querer agradecer y ese interés o ese compartir el curso por stories o por donde sea, o que se lo habréis pasado a alguien que realmente le interesa o lo que sea.
que es mi manera de agradecer. Entonces quiero sortear, porque claro, no sé al final cuánta gente va a ver esto. Si al final poca gente participará, creo que os voy a dar semillas a todos. Entonces eso, lo que voy a hacer es que hasta el 8 de marzo de 2021 podéis participar y tan solo tenéis que mandarme un email a huertayhuerta18@gmail.com. Os lo dejo escrito aquí, también os dejo si acaso el correo en la cajita de información. Y simplemente eso, quiero que me digáis: hola, soy tal, hola, me llamo tal, he visto tu curso Pon un huerto en casa y quiero participar en el sorteo. Y nada, y os voy a dar un número y luego pues si por ejemplo ha participado, pongamos 10, 15, 20 personas, sí que voy a hacer un sorteo porque no tengo para tantos, pero yo qué sé, si solo sois 3 que os ponéis en contacto conmigo, pues evidentemente os voy a gratificar esto con semillas a los 3 que habéis participado, por así decirlo. Tengo que mirar cuántas semillas tengo y quizás pues mi intención es intentar repartir las máximas semillas posibles. Si no os contesto, por favor, hablarme por Instagram, por privado o por aquí por los comentarios en plan: oye, te he mandado un mensaje y no me has contestado. A ver, si no os he contestado en 2 horas puede ser, pero si llevo un día y no os he contestado, pues decídmelo, ¿vale? Vale, el sorteo será hasta el 8 de marzo y el 9, si acaso, ya haré la resolución del sorteo, ¿vale? 8 de marzo límite de 2021 y el 9 de marzo de 2021 diré los ganadores en el caso que participéis muchos. Eso sí, para la gente que que no sois de España, no sé, creo que no os podré llegar a enviar nada, porque de hecho no llegarán, creo que estas cosas no se pueden hacer. Me informaré, lo digo porque sí que me gustaría enviar semillas a Argentina o donde me miréis, que veo que hay gente de Argentina y gente de Chile y también de México que me sigue. Y claro que me gustaría haceros llegar las semillas, pero creo que no se pueden hacer este tipo de envíos, me tendría que informar. Pero bueno, eso, no me enredo más, que muchas gracias por ver el curso de Pon un huerto en casa, espero que haya sido de mucha ayuda y nada, un beso enorme. Y montad un huerto, ¿eh?